desde que venía, ¿no? Y esto surgió en febrero y ahí nos encontramos con Ramón y en un momento me dijo que queremos hacer una invitación para ir a Salto a predicar y a predicar sobre el Espíritu Santo. Y realmente para mí fue una sorpresa esa invitación, primero porque yo no lo tenía tan conocido a Ramón, por ahí lo había visto alguna vez, y que él me viniera a invitar a mí para ese tema, y siempre me pregunté por qué a mí, ¿no? Pero creo que tengo una respuesta clara con respecto a esto, porque ya desde hace un tiempo este tema del Espíritu Santo es un tema que me está dando vuelta en la cabeza y sobre el cual yo empecé a trabajar de alguna manera especial, y siento que es un tema especial. Y cuando Ramón me hizo esa invitación, allí entendí claramente que Dios tenía un propósito con respecto a esa invitación. Por eso no pude decir que no, sino capaz que decía que no, pero sentí que algo me estaba impulsando a venir. Y entiendo ahora, después de estar estudiando, preparando los temas, que el primer beneficiado aquí soy yo, porque necesitaba realmente de este tema, necesitaba realmente profundizar sobre esto. Estoy seguro que ninguno de ustedes vino acá a escuchar al pastor Fabián Marcos. Si vinieron porque el Espíritu Santo los trajo para escuchar su voz. Y a pesar de este instrumento imperfecto que está frente a ustedes, creo que Dios usa distintos medios y distintas personas para poder obrar y poder trabajar juntos, y esa es la obra justamente que hace el Espíritu Santo. Así que feliz de estar aquí y de que a pesar del clima, de las inclemencias del tiempo, podamos encontrar la iglesia prácticamente llena, y eso es una alegría, porque con esos bombazos de agua que cayeron hace un rato, uno pensaba qué va a pasar, cuántos seremos. Pero es el Espíritu Santo el que está obrando y el que quiere que nosotros podamos dedicar un tiempo para pensar en Él. Y si nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, ustedes van a darse cuenta de que este es un tema que, si hay alguno de los temas que genera algún tipo de controversias o de disidencias inclusive, siempre está presente el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es uno de esos temas que, a nivel también de distintos movimientos religiosos, ha generado distintos tipos de interpretaciones, y nosotros podemos ver muchas iglesias que hablan mucho del Espíritu Santo, pero que su interpretación del Espíritu Santo dista bastante de ser aquello que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros leemos la forma en que Jesús presenta al Espíritu Santo, el momento en el cual lo presenta y la función, la tarea y la personalidad del Espíritu Santo, nos damos cuenta de que hay algo muy especial. Y por eso el enemigo se ha encargado de distorsionar, de poder hacer que las personas no entiendan realmente este tema. Yo recuerdo cuando era joven, bastante jovencito, tuve una experiencia que no fue para mí una experiencia feliz, pero que sí aprendí una gran lección. Y tiene que ver justamente con el Espíritu Santo. Yo me crié allí en el IAU y trabajé en el Club de Conquistadores y distintas actividades. Y en algún momento estaba como maestro de escuela sabática. Y me acuerdo clarito que un sábado había ido a la escuela sabática, no había estudiado, sinceramente no había abierto el folleto en toda la semana, y me pidieron que dé la clase. Y yo tenía que haber dicho, no, por supuesto que no. Pero yo dije, vamos, el tema
el Espíritu Santo. Y yo de haber hecho el estudio bíblico de jovencito, de niño, bueno, uno cree que la tiene, que la sabe, pero en esa clase, cuando se empezó a profundizar sobre el tema del Espíritu Santo, mi concepto del Espíritu Santo no estaba claro. Y lo que yo de alguna manera terminé dando a entender es que el Espíritu Santo no es una persona, que es una fuerza, es una energía. Y noté que había ciertas personas de la clase que no quedaron muy convencidas. Y bueno, pasó el sábado, todo bien. Siguiente sábado, clase en conjunto, y allí un pastor que iba a dar la clase. Y empezó a dar la clase y empezó a enfatizar el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. Además, imagínense que yo estaba sentado allí y como que poco a poco parece que iba desapareciendo debajo del asiento, ¿no? Porque me fui dando cuenta de que todo lo que yo había dicho en la clase anterior no estaba bien, para nada bien. Y ese sábado yo aprendí algo muy importante. Varias cosas, ¿no? Primero que aprendí a entender realmente quién era el Espíritu Santo. Pero también entendí claramente de que nunca puedo dar aquello que yo no tengo. Y nunca puedo creer que yo sé algo si no lo estudié y si no lo entendí realmente como para... Y este es un tema que muchas veces nos pasa. A veces creemos que sabemos algunas cosas y cuando nos confrontamos realmente con esta realidad nos damos cuenta que no lo teníamos claro. Y si hay un tema que tiene que quedar claro es el Espíritu Santo. Así que en esta noche, quédense tranquilos que no voy a decir que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza, porque lo aprendí claramente. Y el Espíritu Santo justamente es una persona. Y es la persona de la deidad que Jesús dejó como su sustituto cuando Él ascendió a los cielos. Y es interesante esto, ¿no? Porque hoy encontramos algunos que dicen ser sustitutos de Cristo en la tierra. ¿Escucharon de eso, no? ¿Y a quién le están sacando lugar? Al Espíritu Santo. Es impresionante, pero cómo Satanás se ha encargado de desdibujar justamente la importancia de la presencia de la persona del Espíritu Santo en esta tierra como representante de Dios presente aquí para guiar a su pueblo, y ha puesto a otros guías como sucesores de Cristo que nada tiene que ver con la obra que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos ahí al Evangelio de Juan, los capítulos 14 al 16, vamos a encontrar cómo Jesús presenta al Espíritu Santo de una manera del todo especial. Especialmente esos 3 capítulos nos dan el panorama más amplio de lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo. Nosotros vamos a tener varios días para hablar de este tema y hay mucho para decir. Pero vamos a tratar de ir englobando cada día alguna parte importante y algún énfasis especial para que nosotros podamos captar y entender la obra del Espíritu Santo. Y realmente a mí me fascinó poder entender claramente cómo se conjuga el ministerio de Cristo con el ministerio del Espíritu Santo. Una vez acabado el ministerio de Cristo, el ministerio. Vamos a hablar algunas de estas noches acerca de eso. Vamos a hablar también acerca del Espíritu Santo en la obra de la predicación, de la misión. Vamos a hablar durante estas noches también acerca del Espíritu Santo en la lluvia tardía, cómo hay una promesa especial que Dios hace para cada uno de nosotros con respecto a ese tema. También vamos a hablar a lo largo de estas noches acerca de algo muy importante, que es la transformación, la santificación como obra del Espíritu Santo. Pero es importante entender que para que eso suceda, primero el Espíritu Santo nos tiene que convencer de nuestra realidad. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo lo primero que nos convence de qué es, de pecado. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y sin que eso suceda, nada de lo otro va a suceder. Y quizá muchas cosas no suceden en nuestras iglesias
porque personalmente no está sucediendo aquello que tiene que suceder. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a una transformación en el carácter que quiero hacer yo por mí mismo. Todo eso es importante que lo podamos entender. También poder entender cómo obra el Espíritu Santo a través de los profetas, del don profético, cómo obra el Espíritu Santo para alimentar y guiar a su iglesia para este tiempo especial de la historia en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, a leer algunos textos bíblicos para poder captar en primera instancia la forma en que Jesús presenta al Espíritu Santo. Dijimos que Juan lo presenta de una manera especial y vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan 14. Dice allí, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. Hay una conjugación interesante aquí entre presente, futuro, que nos presenta aquí el apóstol Juan. El apóstol Juan nos está diciendo claramente aquí que el Espíritu Santo es enviado ¿para qué? Para estar con nosotros para siempre. ¿Sí? ¿Por qué era importante eso que estaba diciendo Jesús en ese momento en particular? Porque Jesús pronto sería quitado de sus discípulos. Jesús pronto iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo y los discípulos no lo verían más. Y Jesús ya les estaba adelantando a ellos que a pesar de que Él no estaría más, Él iba a dejar su representante para que estuviera con sus discípulos siempre. Y acá hay algo especial, ¿no? Porque Jesús no podía hacer la obra que iba a hacer el Espíritu Santo. Jesús tenía una misión especial y su misión fue cumplida. Y ahora Jesús empieza a completar otra misión en el reino de los cielos. Jesús es entronizado, Jesús es hecho sacerdote, hecho rey, pero ahora Jesús dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Es más, Jesús le dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene. ¿Por qué convenía que Jesús se fuera? Porque el Espíritu Santo puede estar todo el tiempo con ellos en cualquier lugar. El Espíritu Santo, Jesús estaba ahora físicamente limitado a un tiempo y un espacio, cosa que el Espíritu Santo no. Y Él podía estar con todos en todo tiempo y en todo lugar. Pero ahora Cristo tenía una función diferente que cumplir. Y de eso vamos a hablar un poquito una de estas noches. Versículo 26. 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora Jesús presenta algo especial del Espíritu Santo. Dice, Él va a venir como representante mío. Él va a venir en mi nombre. Y lo va a enviar el Padre. Fíjense que ahí está presente y conjugada la deidad en pleno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pensando en quién. En nosotros, en el ser humano, en la necesidad que nosotros tenemos. Y en este caso Jesús ahora les dice algo especial a los discípulos. Él les va a recordar todas las cosas que yo os he dicho. Es llamativo esto, porque ¿cuándo se los dice Jesús? Antes de irse. Se entiende que esta parte fue más o menos allí, en la cena
a restituir a Israel, tenía un concepto equivocado de la misión de Jesús. Jesús mismo se aparece a Cleofas y el otro amigo en el camino y le da un estudio bíblico, empezando desde Moisés, pasando por toda la Biblia, para ayudarnos a comprender lo que había pasado ese fin de semana. Pero cuando nosotros vamos después al libro de Hechos, darles todas aquellas cosas que Dios le había enseñado. Más de una vez, hablando con distintas personas, me dicen, yo no recuerdo nada de lo que leo en la Biblia. No sé si te sentís identificado, ¿no? Pero a veces pasa que leemos y parece que no entiendo nada, que no comprendo realmente lo que estoy leyendo. Y se me cuesta retener, me cuesta guardar las cosas que estoy leyendo. ¿Y a quién no? Bueno, hay quienes tienen mente privilegiada y una memoria especial y pueden retener y guardar muchas cosas. Pero una cosa está clara. Esta promesa que fue hecha a los discípulos también es hecha para cada uno de nosotros. Y seguramente te pasó en algún momento hablando con alguna persona a quien quisiste hablar acerca de Jesús, que te diste cuenta que empezaron a aflorar las palabras que no tenías, los textos que no te acordabas, todo empezó a aparecer allí en la mente. Jesús le dijo también a los discípulos, no se preocupen por lo que vayan a decir cuando los lleven ante los tribunales. ¿Por qué? Porque el Espíritu les va a poner las palabras. Y allí encontramos después a Pedro y a Juan hablando de una manera tal que se admiraban y se daban cuenta que habían estado con Jesús. Y de la forma y la claridad que ellos hablaban y lo profundo del mensaje que ellos tenían. Entonces, de paso, hay más de 30 promesas entre el capítulo 14 y el capítulo 16. Todas ellas hechas por Jesús que se han cumplido, se cumplieron allí con sus discípulos. Él recuerda, Él guía, Él enseña a todo aquel que busca la dirección del Espíritu Santo. Capítulo 15, la última parte del capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora aparece el Espíritu Santo en otra faceta también especial. De paso, vuelve a repetir que el Espíritu Santo lo envía al Padre y que es su representante. Pero acá dice que, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a dar testimonio acerca de mí. Pero no solamente eso, sino que Jesús le dice, y ustedes también van a dar testimonio. ¿Es fácil dar testimonio? ¿Qué es testimonio de paso? Contar la experiencia que tenemos con el Espíritu Santo. Testimonio viene de testigo, ¿no? Claro, algo que se vivió claro, ¿Alguno de ustedes ha salido de testigo en algún momento? Sí. ¿Y qué hay que decir cuando uno es testigo? La verdad. Hay que decir lo que uno vio, lo que uno oyó, lo que uno experimentó allí en ese momento. Si uno no dice eso, testigo falso. Hay problemas con la ley, ¿no? Y si uno no vio, ¿va a salir de testigo? Obviamente que no, porque yo no puedo ser testigo de algo que no viví, de algo que no vi, de algo que oí. Y el testimonio tiene que ver justamente con un conocimiento, tiene que ver con una experiencia. Y en este caso el Espíritu Santo es quien da testimonio acerca de Jesús y acerca del Padre. ¿Por qué? Porque hay una experiencia, hay una relación especial y puede dar testimonio de algo que experimentan juntos. Y es por eso que dice, ustedes también van a dar testimonio. ¿Por qué? Porque ustedes han estado conmigo desde el principio. Necesitamos vivir una experiencia real con la deidad para que nosotros podamos dar testimonio acerca de esa experiencia real.
Y yo creo que ahí hay un tema que necesitamos pensar, porque creo que nos cuesta dar testimonio. A veces tenemos muy poco para decir. Y si tenemos muy poco para decir, es porque hemos vivido muy poco en relación con Dios. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. No puedo contar algo que yo no viví, que yo no experimenté. Este sábado tuve una experiencia del todo especial y algo que me impactó. Me impactó por la forma en que se dieron los acontecimientos. Una señora que es invitada a la iglesia por un tío, que es adventista. Ella empezó a asistir a la iglesia con sus hijitos, una hijita de unos 9, 10 años y otro hijo más chiquito. Empezó a estudiar la Biblia, se empezó a interesar, empezó a conocer acerca de Jesús y llegó un momento que tomó una decisión. Ella y su hijita querían entregar su vida a Jesús. Pero había un problema. Y el problema es que ella no estaba casada. Y su esposo no tenía interés en lo mismo que ella tenía. Es más, su familia, la familia del esposo y el esposo, frecuentaban el umbandismo. Entonces estamos ahí con una situación del todo especial. Se trató de buscar la forma, pero él no se abrió a la posibilidad de casarse y ella como que se desanimó un poco, siguió yendo, pero su hijita tomó la decisión y avanzó. Pero al poco tiempo desaparecieron. Y yo no los vi más. Hace un par de sábados veo una persona y me presentan, ven, tenemos que presentarte a alguien que estaba allí en la iglesia. ¿Quién era? El esposo de esta señora que estaba estudiando la Biblia y que estaba allí muy interesado asistiendo a la iglesia. Y el sábado pasado él me dijo, necesito hablar, pastor, ¿tiene un momentito? Sí, terminó el culto, nos quedamos y empezó. Y él me empezó a contar toda su historia. ¿Cómo sucedió lo que estaba sucediendo hoy? Ese hombre tuvo un sueño en un momento. Voy desde antes. En un año él perdió a su mamá, quedó sin trabajo y perdió a su abuelo. Tres cosas que sucedieron en un año. Fue tan grande el impacto que él entró en una depresión. Y en esa depresión, en esa desesperación que le estaba pasando, en un momento tuvo un sueño. Y él se ve en el sueño luchando contra 2 serpientes y atrás estaba su familia. Y alguien le presenta allí un pan. Dice que vio así la parte de abajo como un manto allí y un pan. Y abrió ese pan y dentro del pan había allí como una pepita de oro, ¿no? Grande, que estaba dentro del pan. Y esa persona le dijo, muchos creen que solamente es un pan, pero dentro de ese pan hay un tesoro especial. Y él se despertó de ese sueño y quedó dando vuelta a eso en su mente. Y algo lo llevó a la Biblia, y cuando él fue a la Biblia, encontró que la Biblia habla del pan de vida. Y habla allí del tesoro, ¿sí? de gran precio, y él empezó a interesarse en eso, y en esa desesperación que él tenía, él cerca de su casa había una iglesia y fue a esa iglesia. Allí lo recibió el pastor, hablaron, le dio una Biblia y él empezó a estudiar la Biblia. Y al poco tiempo él se enfrió y ahí se quedó. Estaba ya, había dejado ya el umbandismo, había dejado todo eso, pero como que no había avanzado. Y allí él tuvo otro sueño, en el cual se presenta a alguien trayéndole algo y diciéndole que era importante que él pudiera compartir eso que le traía con otros. Y eso volvió a reactivar en él eso que había quedado
medio frío allí y se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando nuevamente. Así que él volvió a afirmarse los estudios bíblicos y ahora él me decía, pastor, yo quiero hacer algo porque yo todo esto que viví no puede quedar acá, yo quiero compartir eso con alguien, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Pero ahora mi esposa no se quiere casar. ¿Se dan cuenta de las vueltas de la vida? Alguien que estaba y que se quedó, y alguien que no estaba, que fue tocado por el Espíritu Santo, pero que ahora tiene un fuego y un ánimo y algo que quiere compartir. Y su esposa le dijo, yo nunca experimenté lo que vos experimentaste. No, nunca sentí eso que vos sentiste. Quizás no era su momento, no estaba experimentando realmente una conversión. Pero me da la pauta de que este hombre realmente está siendo tocado por el Espíritu Santo y quiere experimentar más acerca de aquello que cambió su vida, cambió su corazón y lo sacó de la gran depresión y lo trajo ahora a conocer realmente a Jesús como Salvador. Aparte dice, yo quiero seguir estudiando, quiero conocer más. Ya hizo como 3 estudios bíblicos. Hizo el estudio bíblico con Esperanza, ¿sí? A través de WhatsApp allí. Pero quiere seguir conociendo porque quiere compartir más acerca de lo que está conociendo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, es la obra que transforma, pero que te lleva a más, a dar testimonio acerca de Dios. Capítulo 16. Y esto lo vamos a tocar todo por arriba hoy como introducción, porque después nos vamos a meter más de lleno. Versículo 8. Cuando venga, Él venga, convencerá. Perdón, vamos a leer el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos vamos a meter de lleno a eso más adelante. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y continúa diciendo, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Acá no solamente Él convence y enseña el ahora, sino que también el Espíritu Santo, que dice, nos va a hacer entender lo que va a venir, lo que va a acontecer. Y en ese contexto es que vamos a hablar mañana acerca de la importancia que juega el papel del don profético en esa obra que hace el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo trabaja desde tu pasado, convenciéndote de pecado, trabaja en el presente, enseñándote, haciéndote comprender lo que Dios quiere que tengas que saber, te lleva a dar testimonio, pero también te muestra aquellas cosas que van a venir en el futuro. Cuando yo analizo todo esto, me doy cuenta de que Dios ya tenía todo preparado. Dios ya tenía un plan especial para que ninguno de nosotros esté en la oscuridad, para que ninguno de nosotros pueda decir que no conocía, que no entendía, que no sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está para que nosotros podamos entender, conocer y compartir aquello que el Señor nos da. Pero hay algo importante en todo esto. Que el Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo simplemente llama. El Espíritu Santo invita. El Espíritu Santo fue prometido para que esté con nosotros y para conducirnos, para guiarnos, para enseñarnos, pero siempre en la medida que yo se lo permita. Siempre en la medida que yo pueda darle la oportunidad que Él haga lo que tiene que hacer. Y acá viene el problema más grande.
acá viene el problema más grande, porque normalmente yo quiero hacer las cosas a mi manera. Normalmente yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mis cosas por mis propias fuerzas, por mi propio esfuerzo. O, por el otro lado, yo creo que estoy bien. Y bueno, todos tenemos alguna cosita. Mira fulano, mira el otro, mira aquel, ¿qué se viene a hacer el santo? Mira el pastor. Entonces, escudándome en que todos de alguna manera tenemos defectos y tenemos algo, creemos que estoy bien así como estoy y no aspiro a más. No dejo que el Espíritu Santo me convenza de mi realidad para buscar algo más. Y es ahí donde nosotros perdemos la mayor oportunidad. Si yo les preguntara en esta noche, y algo que yo me he preguntado más de una vez, ¿estoy conforme con lo que soy? ¿Estoy conforme con lo que he logrado en mi vida espiritual? ¿Ya estoy bien así? ¿Ya estoy preparado para el encuentro con Jesús? ¿Me siento satisfecho con mi experiencia religiosa? ¿Creo que la iglesia está bien así como está? ¿Se dieron cuenta? Varias cabezas haciendo así a todas las preguntas. Quiere decir que hay algo que todavía puede estar mejor. ¿Y cómo va a estar mejor? Como yo digo, si uno estudia más, ora más, entrega su vida diariamente a Cristo para poder conocerlo y aproximarse más a Él, al estudio, compartir la palabra de Dios con uno, con otro, y también ser correcta dentro del hogar de uno, porque la vida cristiana arranca del hogar también. Entonces, yo, para mi punto de vista, yo todavía no estoy bien, quiero más. Amén por eso. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando a todos para que querramos más, que aspiremos a más, que pensemos que hay algo más que todavía se puede hacer y que podemos crecer muchísimo más si permitimos al Espíritu Santo guiar nuestras vidas. Elena del Guay, allí en el Deseado de toda la gente, página 644, dice: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana, Cristo no podría estar en todas partes en persona. Era por lo tanto de interés de ellos que fuese para el Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Por el Espíritu el Salvador sería accesible, conocen, ¿no? A todos, absolutamente a todos. Todos tenemos la oportunidad de recibir ese Espíritu y de ser guiados por ese Espíritu que puede hacer la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros sacamos al Espíritu Santo, ¿qué queda? ¿Se dan cuenta por qué Satanás lucha tanto para que el Espíritu Santo no sea quien tiene que ser en la vida de cada uno de nosotros? Y yo me siento feliz porque podemos estar hablando de este tema. A veces hacemos tanto énfasis en un montón de temas que son importantes, y hablo de profecías y otras cosas, pero este tema que es vital y fundamental y que es básico para que nosotros podamos entender y comprender realmente la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, lo vamos dejando de lado. Y Satanás se sale con la suya porque estamos distraídos, porque estamos metidos en otras cuestiones, nos estamos peleando entre nosotros, estamos tratando de armar planes y estrategias para evangelizar más, cuando en realidad lo primero que estamos necesitando, ¿qué es? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está y organiza mi mente y me pone en mi propia realidad y me lleva a una relación más estrecha con Jesús,
entonces todo aquello que yo quería va a suceder, pero va a suceder porque el Espíritu lo va a generar en la vida de todo aquel que se lo permite. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Creo que es conocida esta cita, Hechos de los Apóstoles, página 41. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Y eso es vivir en el Espíritu. Es esa oración diaria en la cual cada mañana me presento delante de Dios y reclamo la promesa del Espíritu Santo. Y reconozco que no puedo enfrentar ese día sin la dirección del Espíritu Santo. ¿O no te pasó que te prometiste algo y cuando quisiste acordar, volviste a lo de siempre? Y eso que me lo propuse, y eso que hice el esfuerzo, pero no me iba por ahí el tema. El esfuerzo que tengo que hacer es por rogar la presencia del Espíritu Santo que pueda cambiar mi forma de ver la vida, de ver las cosas, de pensar y de actuar. Y es allí donde el Espíritu Santo va a hacer la diferencia en la vida personal. Y cuando la haga en la vida personal de cada uno de nosotros, lo va a hacer en la vida de la iglesia. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles. Pero eso es tema para otro día. Mis hermanos, hoy Dios nos está invitando a que podamos alinearnos para que nosotros podamos tener allí esa ayuda en la cual nosotros solos nada podemos hacer. Así como un niño, cuando no puede, pide la ayuda de su papá. Así tiene que ser nuestra vida, pidiendo la ayuda por algo que yo no puedo hacer. Pero a veces ese niño intenta hacer las cosas por sí solo. ¿Vieron cómo somos, no? No, yo puedo. Pero cuando se da cuenta de que intentó y no puede, entonces, ayúdame, papá. Y papá nos quiere ayudar. Papá ya nos dejó todo lo necesario para que la ayuda esté con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a orar para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe con su Espíritu. Para agradecer a Jesús por habernos dejado su Espíritu, porque sin Él nada podemos hacer. Y cuando Jesús dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, ustedes darán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús está hablando de la obra del Espíritu Santo, que nos mantiene unidos justamente a Él, a través de su palabra. Yo quisiera orar en esta noche para que Dios pueda revitalizar en nosotros el deseo de tener una relación personal con esa persona que está presente aquí, que quiere, como le dijo Jesús a sus discípulos allí en Juan 14, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros. Fíjese, no vive con, ahí al lado, ¿no?
Pero dice, y estará en vosotros. Y fue en el Pentecostés cuando ese Espíritu Santo fue parte de los discípulos. Y allí el mundo pudo conocer el poder de Dios actuando a través de sus hijos. Y yo ruego que ese poder pueda obrar también en mí, en ti, en todos nosotros, para que se pueda cumplir una vez más el propósito de Dios de darlo a conocer al mundo. Si quieres unirte a esta oración, quiero invitarte a ponerte de pie. Y vamos a clamar una vez más, y comenzando esta semana especial, para que el Espíritu Santo haga la diferencia en nosotros, que después de esta semana no seamos los mismos, que se pueda notar la diferencia. Querido Padre, gracias porque tú nos trajiste aquí. Gracias porque tú nos has traído a comprender más acerca de tu palabra. Porque tus planes son maravillosos, porque tú ya tenías todo preparado para que ninguno de nosotros se sintiera solo, para que ninguno se sintiera derrotado, para que ninguno de nosotros pueda decir que no sabemos qué hacer, ni sabemos cómo hacerlo, porque tu Espíritu Santo fue dado para ayudarnos a entender tu amor, a comprender tus planes, para que esté en nosotros y para que a través de nosotros tú puedas ser conocido al mundo. Señor, estamos aquí necesitados de tu Espíritu Santo, a quien muchas veces hemos descuidado, hemos dejado allí a las puertas sin darle lugar en nuestra vida, tomando nosotros el control, queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no permitir que tu Espíritu sea el que dirija. Por eso esta noche te pedimos perdón y te pedimos que nos convenzas, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, que nos lleves a comprender que el testimonio que el Espíritu da es el testimonio que nosotros daremos al mundo también. Despídenos, Señor, con tu paz y al regresar a nuestros hogares, que ese Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros, para que no nos alejemos más de ti, sino que podamos acercarnos más a ti y entre nosotros, y así cumplir la misión para la cual tú nos estableciste como iglesia aquí. Amén. Te pedimos estos favores en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mañana, aunque llueva, seguimos, Ya nada nos detiene. Hay mucho más para seguir meditando juntos, así que tengan un buen descanso. Gracias. Después me vas a escuchar todo el ronca. Ah, bueno.